Muchas gracias, Javier. Buenos días a todos. Y efectivamente, desde Lefebvre pues, tenemos un software de gestión que lo que consiste es nos ayuda a implantar un sistema de compliance tributario siguiendo las pautas de la UNE 19602, ¿no? Y hablabas hace unos minutos de innovación y creo que también ese término nos lo podemos acuñar desde Lefebvre porque creemos que hemos hecho un software pues, que reúne, como no puede ser de otra manera, pues todas las necesidades, cubre todas las necesidades que un compliance tributario tiene que tener, pero además, bueno, pues es un software que es muy sencillo de manejar, que creemos que es obviamente muy importante, ¿no? A continuación voy a hacer, como os digo, una breve presentación, os voy a enseñar el software y cómo funciona. Voy a compartir mi pantalla. Bien, pues ahora mismo estáis ya visionando lo que sería Centinela Tributario. Ahora mismo estáis viendo el panel de control de Centinela. Centinela es la plataforma donde Lefebvre aloja los diferentes productos de compliance y, por supuesto, incluido compliance tributario. Es una plataforma que está certificada por la ISO 27001 de los sistemas de seguridad de la información y en este panel de control tenemos diferentes bloques. El primer bloque sería el bloque destinado a las organizaciones sobre las cuales se va a hacer la implantación de un sistema de compliance. Para dar de alta a las mismas tenemos este icono de aquí y bueno, pues simplemente podemos rellenar todos los campos de la ficha, pero realmente únicamente tenemos dos campos obligatorios, que sería el de la razón social y el CIF. Es muy aconsejable incluir un logotipo de la organización, puesto que, como vais a ver al final de la presentación, el software me va a generar una serie de informes y esos informes ya saldrán con el logotipo de la organización. También es muy importante que a la hora de dar de alta esta organización la registremos como una empresa independiente o bien, si se trata de una empresa filial, podemos directamente vincularla con su entidad padre y esto, lógicamente, va a tener repercusiones a la hora de realizar el compliance, qué tipo de información debemos de incluir en un caso o en otro. El segundo bloque serían las propias implantaciones, los sistemas de compliance que hayamos podido ya trabajar. Si vamos a realizar una nueva implantación, pues se repite de nuevo el icono, veis que está presente durante todo el panel de control y a través de este icono pues vamos a dar de alta, en este caso, una nueva implantación. Señalaríamos el producto, en este caso Centinela Tributario, sobre qué organización vamos a hacer la implantación. Si tuviéramos una organización que fuera una empresa matriz, podemos hacerlo sobre la propia empresa matriz o bien decidir sobre una empresa que esté incluida dentro de ese grupo. El siguiente paso sería poner una identificación, que en muchos casos en los despachos, ¿no?, tenéis una identificación de ese cliente, de esa organización, o si no, simplemente pues el CIF. Y ya como último paso para crear la implantación, le vamos a tener que decir al software si se trata de una persona jurídica o una persona física. Todos entendemos que en la gran mayoría de los casos, por no decir casi la totalidad, van a ser personas jurídicas, pero sí que quiero comentar que el software viene adaptado también para cuando se quiera hacer, por la razón que sea, un sistema de compliance tributario en una persona física. Lógicamente, la estructura del mismo me va a cambiar pues, al 100%, ¿no? Entonces, aquí lo señalaremos. Bien, el tercer bloque de este panel de control, como veis, son los informes. Estos informes los puedo consultar, los puedo generar desde la propia implantación, claro que sí, pero hemos querido sacarlos aquí en el panel de control de manera que el usuario a un solo clic pueda consultar rápidamente en un momento dado un informe que tenga generado o incluso desde aquí generar uno nuevo, ¿no? Y por último, antes de entrar en lo que sería un ejemplo de una implantación, os quería mostrar el módulo de tareas, ¿no? Como se ha comentado y todos sabemos, pues implantar un sistema de compliance tiene que ser algo colaborativo, ¿no? Al final se trata de recopilar mucha información de la organización, dejar todo documentado. Podemos decir que es una tarea pues, bastante ardua, ¿no? Que, bueno, un software de este tipo, desde luego, me va a ayudar. Entonces, quiero especialmente mencionar que se incorpora un módulo de tareas a través del cual el usuario va a poder generar, va a poder interactuar con terceros, ya sean otros miembros del despacho o incluso
y mucho más interesante, miembros de la propia organización donde se está haciendo la implantación del compliance, de manera que esa labor de incluir información, datos, documentos, etcétera, va a ser compartida. En todo momento voy a poder tener un seguimiento de las tareas que a mí me han puesto o yo he puesto, en qué estado están. Y también quiero hilar este módulo de tareas con, bueno, pues una vez que se incluyen esos procedimientos que se han comentado durante todas las diferentes ponencias del día de hoy, pues también este módulo de tareas me va a ayudar al establecimiento y tener la seguridad del cumplimiento de esos procedimientos, ¿no? Bien, pues ya sin más, vamos a entrar en lo que sería un ejemplo de un sistema de compliance tributario a través de nuestra herramienta. Tengo aquí, como veis, a modo de prueba generada ya lo que sería una implantación con parte de la misma ya completada, que es una manera bueno, de que os hagáis una idea mucho mejor de lo que es el software. Aquí a la izquierda se me presenta ya el menú que voy a seguir para implantar un sistema de compliance tributario. Como veis, es un menú que lógicamente sigue el marco de la UNE 19602, una UNE 19602 que está incluida en el propio software, y haciendo clic aquí la puedo consultar en cualquier momento a texto completo. Vuelvo al software. Entonces, la información va a estar, como veis, organizada por carpetas. Lógicamente, vamos a empezar por organización y su contexto, que a su vez lo desglosamos en 4 subcarpetas, ¿no? Presentación de la organización. Pinchamos para que os hagáis una idea, y aquí lo que vamos a tener que hacer es ir completando los diferentes campos, ¿vale? El software me sirve de guía para ir completando las diferentes informaciones que son necesarias dejar documentadas y escritas para hacer una implantación de un sistema de compliance tributario siguiendo la UNE 19602. Una vez que hemos pasado por todos esos campos, iremos a través de este botón de siguiente avanzando en la implantación. En este caso ya estamos en la estructura de la organización, y sí que quiero que veáis que bueno, pues no solamente van a ser campos de texto, ¿no? En otras ocasiones, bueno, pues tendremos campos que serán un combo, y más importante aún, también que sepáis que en ocasiones, digamos que esta especie de checklist o de esquema se va a ajustar, se va a adaptar a las necesidades de cada organización, ¿no? Porque aquí, por ejemplo, me pregunta si esta organización forma parte de un grupo empresarial. En el momento que yo le diga que no, lógicamente ya no me va a pedir información sobre esas empresas controladas o que tengo yo bajo mi control, ¿no? También vamos a tener campos en los que directamente creemos que es más adecuado que se suba un documento. Entonces, bueno, pues haciendo clic aquí directamente, pues puedo explorar mi ordenador y subir documentos que considere necesarios. Todos los documentos que suba, en este caso sería el organigrama de la organización, lo voy a tener en esta pestaña. Y al margen de los documentos o de los campos en los cuales nosotros sugerimos que se suba un documento, el usuario va a poder subir tantos documentos como considere necesarios en cualquiera de los conceptos, ¿vale? A través de este icono podemos subir tantos documentos como consideremos de manera ordenada en cada uno de los conceptos. Bien, luego seguiríamos un poco para que veáis que siempre es un poco la misma dinámica, ¿no? Es una guía constante el software de cómo implantar el sistema de compliance tributario. Estaríamos ahora mismo en la estructura de gobierno. Bueno, pues aquí tenemos que ir señalando cómo se compone el gobierno de esa organización, qué tipos de órgano tienen, quiénes son los consejeros, el presidente, etcétera. Y, por ejemplo, y siempre a modo de ejemplo, me parece que puede ser, bueno, pues bastante ilustrativo explicar aquí el módulo de tareas, ¿no? En muchos casos, bueno, pues esta información, lógicamente, es mucho más sencilla que me la dé la propia organización, la propia empresa, alguna persona dentro de esa organización, directamente me complete todo esto, aunque posteriormente lo revise yo que estoy realizando la implantación. Entonces, aquí tengo yo una tarea asignada a Víctor Martínez, que ahora mismo está en el estado en progreso y que tiene incluso una fecha de vencimiento, y por tanto yo voy a tener constantemente el control de lo que está hecho, de lo que no está hecho, incluso con alertas de fecha de vencimiento, así como el receptor de la misma.
y una vez que esta persona me complete la información a través de un enlace que le ha llegado, yo directamente en este punto me la encontraré completada, ¿no? Entonces, al final, lógicamente, es un módulo muy, muy, muy importante dentro de un software de gestión. Bien, continuando un poco con el esquema, el segundo gran bloque sería la política de compliance tributario. Aquí pues voy a tener que, lógicamente, definir esa política y subir el documento, marcar las fechas de aprobación. Todo esto al final lo va a tener su reflejo en el informe final. Si esta organización se ha adherido al Código de Buenas Prácticas Tributarias, también debo poner la fecha, etcétera. El tercer bloque pues ya hace referencia a la figura clave del responsable de buenas prácticas tributarias. Me sigue guiando el software sobre qué información debería de tener recogida sobre este perfil, pues lógicamente el nombramiento, cuándo se nombró, para qué plazos, funciones, competencias, idoneidad. Siempre os recuerdo que podemos subir documentos en cada uno de los puntos, por ejemplo aquí un currículum. También tendré que poner qué empleados con posiciones especialmente expuestas en el ámbito tributario quiero dejar reflejadas con sus puestos, cargos. Todo esto es parametrizable, se puede ir añadiendo más empleados o menos. Hago referencia a los asesores externos, que creo que también se ha dicho durante el día de hoy. Pues aquí puedo dejar reflejado todos esos asesores externos, despachos que colaboran con la organización pues, desde un punto de vista laboral o protección de datos, pero que tienen relevancia desde un punto de vista tributario. También subir siempre documentación que yo considere necesario. Llegamos al punto de los recursos. Es muy importante, según señala la UNE, señalar qué recursos tiene la organización a nivel de hardware, de software, pues para llevar los impuestos, la elaboración de las cuentas anuales, la llevanza de la contabilidad. Todo esto debería de quedar reflejado en el sistema de compliance que quiero implantar. Especial mención quizá para las firmas digitales, ¿no? ¿Qué firmas digitales se usan? ¿Quién es el titular de las mismas? Como veis, en todo momento la aplicación me va guiando con aquella información que sería pertinente que se incluyera, ¿no? También muy, muy, muy relevante, no solamente quién es el titular de la firma, no, sino qué usuarios están habilitados para el uso de la misma, ¿no? Que muchas veces, como sabéis, el uso no es justo del titular de esa firma. Y llegamos al punto nuclear de todo esto, que sería la evaluación de los riesgos tributarios. Desde el EFEBRE presentamos más de 300 posibles riesgos tributarios que puede tener una organización con independencia de su actividad y tamaño. Esto es, desde luego, una propuesta que hacemos y quiero insistir en que tanto este punto como todos los que he citado o citaré posteriormente están sujetos a parametrización. Es decir, que podré ocultar o quitar aquellos conceptos que creo que no aplican a esta organización, pero también, y casi más importante, podré añadir, en este caso, riesgos o conceptos durante toda la implantación que creo que, bueno, pues que deben de figurar, que por la naturaleza, actividad o la razón que sea de esa organización no están reflejados y deberían de reflejarse. Entonces, se pueden añadir también riesgos e información durante toda la implantación. Creo que es importante, que debe de quedar claro, ¿no? Bien, como veis, los riesgos los agrupamos a su vez en carpetas. Voy a pinchar, pues a modo de ejemplo, en el primero, que hace referencia al impuesto de sociedades. Tengo un segundo nivel de organización por subcarpetas y una vez que pincho ya en una de ellas, llegamos a lo que sería el riesgo, ¿no? Dentro de amortizaciones, el software me presenta una serie de riesgos y su estructura siempre es idéntica. Tendría aquí el título de riesgo, en este caso se amortiza los activos sobre el precio de adquisición o sobre el coste de producción, una descripción del mismo y aquí tendría la evaluación de la probabilidad del impacto. La primera vez esto aparecerá así marcado, ¿de acuerdo? Y marcaremos, pues según el conocimiento que tenemos de la organización, qué probabilidad hay de que esto ocurra y qué impacto tendría si esto ocurriera. Y automáticamente me dará el nivel de riesgo. Quiero señalar, y creo que es muy importante, el software me va a arrojar una pauta de conducta cuando el riesgo sea bajo, medio o alto, ¿vale? Cuando ya sea un riesgo que debería tener en cuenta. Si yo esta probabilidad que es muy baja la pongo en baja y el riesgo medio, veis que tengo ya un riesgo bajo y me sale esta pauta de conducta que me va a decir cómo proceder y creemos que es una información muy importante y muy relevante, por ejemplo, a la hora
de establecer los procedimientos. También quiero decir que creo que es muy, muy importante que cada riesgo tiene enlaces a la legislación vigente, en este caso al Reglamento de Impuestos de Sociedades, al Plan General Contable y también a los marginales del memento fiscal, ¿vale? Esto creemos que es una gran ayuda al usuario a la hora de contextualizar un poco bueno, su evaluación. También nos va a ayudar porque muchas veces a nivel normativo o en los marginales vamos a encontrar cuál podría ser el importe de la sanción en caso de incumplimiento, de que se produjera este riesgo, y eso me va a ayudar también a nivelar el impacto, ¿no? Todos los riesgos son iguales, la sistemática es un poco la comentada y, como digo, contamos con más de 300 riesgos. Bien, por razones de tiempo voy a avanzar, me voy a ir a los informes directamente. No quiero dejar pasar que veáis que toda la UNE está aquí reflejada, el tema de la certificación que se ha comentado en la sesión de hoy, el tema de los controles, tienen lógicamente sus apartados específicos. Yo voy a pasar directamente a los informes para terminar. Y aquí, lógicamente, vamos a tener una serie de informes. Una vez que hemos implantado el sistema de compliance tributario, tendríamos la posibilidad de generar un mapa de riesgos. Podemos generar tantos mapas de riesgos o tantos informes como consideremos. Siempre se me va a quedar el histórico y, por tanto, va a ser una muy buena manera de poder tener una fotografía de cuál es la situación de la empresa o de la organización en un momento concreto, ¿no? Aquí vemos los diferentes riesgos con su probabilidad de impacto y su nivel en formato de tabla. Se puede exportar en formato Excel y también tengo la posibilidad de ver una gráfica, muchas veces muy ilustrativa, de cómo se distribuyen los riesgos de esa organización que he detectado en cuanto a su probabilidad y su impacto. Aquí tenemos, por ejemplo, uno que tiene una probabilidad media de que ocurra y un impacto que sería alto. Haciendo un clic puedo ver cuál es y pinchando sobre el mismo navegaría directamente a ese riesgo. La matriz, un poco la misma línea. Voy a tener una matriz de los riesgos que he detectado con su nivel. Y luego quiero explicar rápidamente, y con esto termino, dos informes que me va a proporcionar la herramienta, ¿no? El informe de cumplimiento tributario, que lo tenemos aquí. Este informe de cumplimiento tributario es un documento, como veis, es un documento de Word y es una propuesta que Lefebvre hace, bueno, pues de lo que sería un informe de trabajo que señale cuál es el, bueno, pues como dice la palabra, el cumplimiento de la organización en un momento concreto, ¿no? Insisto que esto es una propuesta, es un documento Word, por tanto es totalmente editable y la organización lo puede adaptar pues un poco a sus necesidades. Recoge, insisto, un poco la información que creemos que debe de contener este tipo de informes. Muchas de las informaciones va a estar, como veis aquí, directamente ya incluidas en el informe. No lo tengo que picar a mano porque es información que yo ya he documentado en el software y que directamente me muestra. Aquí, al final del informe, no voy a bajar para no detenerme mucho, pero bueno, te vas a tener un anexo con el mapa de riesgos. Y el otro gran informe sería el Manual de Buenas Prácticas Tributarias. Este sería un poco, si me permitís la expresión, el informe estrella, porque lo que va a hacer es recoger todo el sistema de compliance tributario, todos los aspectos claves que hemos ido trabajando y va a ser el gran manual que va a tener a su disposición la organización que recoge, como digo, la información clave de su sistema de compliance tributario. Vuelve a ser un documento Word, por lo tanto es una propuesta que desde Lefebvre hacemos. Puede ser totalmente adaptable a cada una de las organizaciones con las que estemos trabajando. Veis que es un informe, en este caso es un informe, digamos, a modo de ejemplo, pero que ya contiene 47 hojas y gran parte del mismo está autocompletado a través de la información que yo he ido estableciendo en el software. Aquella información, o bien que no está en el software, o bien no completado, también veis que me alerta a través de este tono gris, ¿no? Para que lo revise y, en su caso, elimine esta información o la complete. Y por mi parte, y muy rápidamente, para ajustarme al horario, esto sería todo. Sí que, obviamente, comentaros que desde Lefebvre estamos a vuestra disposición pues, para daros información más en detalle sobre esta herramienta y también cómo se puede adaptar a las necesidades de cada uno de vosotros.